Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión, que te habla Jorge Razola Ligue. Vamos a compartir 30 minutos. El programa de hoy de Momentos de Reflexión se llama Ser Padres Hoy. Este programa se emite desde el sur de la provincia de Salta al norte de Argentina, para todo Sudamérica y para todo el mundo a través de las redes sociales, y por supuesto gracias a los dueños de emisoras de radio, gracias a los dueños de canales de televisión que comparten este humilde instrumento de evangelización. Ser padre hoy. Ser padre, madre, en mi caso es para toda la vida. Yo creo que uno sueña no ser padre. Yo le decía el otro día a mi hijo, el gran logro que tengo en mi vida no es haber conseguido tal trabajo, haber conseguido tal vehículo, haber conocido tal lugar. El gran logro de mi vida es haber podido ser padre. Padre es un regalo en el caso que Dios me ha dado. Muchos otros son padres del corazón, que por ahí no lo pudieron tener biológicamente, pero sí han adoptado a alguien, un sobrino, un nieto o alguien que no conocían. Y el hecho de ser padre es algo maravilloso, porque es algo que Dios nos confía, la posibilidad de ser hasta co-creadores y cumplir la función y el rol que realiza. Para colmo, el trabajo de ser padre es para toda la vida, porque como dice el dicho, cuando son chicos, problemas chicos. Que el chupete, que comprar pañales, que se lleva al hospital, que no duerme a la noche. Cuando son más grandes, los problemas son un poquito más grandes, la escuela, que pelean con compañeros, la maestra, que comprarle esto. Y cuando son adolescentes, ni hablar. Y cuando son mayores, lo mismo, si se casan, si no se casan, si se separan. Toda la vida, ser padre es acompañar para toda la vida. Entonces, podemos decir que ser padre es algo lindo, es un regalo, y que es una gran responsabilidad, y que no hay una escuela de padres. Sobre todo, nadie nació siendo padre, y habitualmente es el primero el que paga el pato de la boda, porque ahí es cuando aprendemos a ser padres, con el primero. Fíjense que en muchos casos al primero se lo crea de una manera, y al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto de otro. No solamente porque cambian los tiempos, sino porque también el hecho de ser padre, que uno va aprendiendo lo que antes parecía una cosa tremenda, después se da cuenta que lo otro no lo es, los caracteres son distintos. En definitiva, no hay una escuela para ser padre, y uno va aprendiendo, y le va pasando como a María muchas veces, ¿no? Que espadas atraviesan el corazón del padre, el corazón de la madre, en eso de que es la crianza de los hijos. Y en estos tiempos, en un tiempo de sociedad de consumo, en un tiempo de materialismo, ser padre, como dice esa canción muy conocida, no basta solamente con darle a nuestros hijos lo material, no basta con pagarle la cuota para ir al colegio, no basta con comprarle la ropa de marca, no basta con darle dinero para que tengan los fines de semana cuando son más grandes, no basta darle para que estudien o para que hagan un viaje, no basta. Nuestros hijos, depende de la edad, por supuesto, pero en todo momento requieren la atención, la escucha activa, el que se sientan que vos estás comprometido, que tenés empatía y cercanía cuando te cuenta algo. Mamá, me he peleado de mi amiga. Papá, ¿sabés que mi amiga me dijo tal cosa? Y claro, nosotros estamos ocupados, preocupados y reocupados con muchas tareas, y decimos, déjame de tontera, déjame de pequeñeces, y hablate con tu amiga. Pero para ella era importantísimo su amiga, era a quien le había confiado un montón de cosas, le falló y le contó a los otros, y eso es una cosa grande para ella. Sin embargo, nosotros no escuchamos, y no basta con darle dinero si no escuchamos activamente a nuestros hijos, porque si no, ella o él van a ir a preguntarle a otra persona. ¿Y qué nos dice, qué nos garantiza que a la otra persona a la que ellos le van a contar eso, me he peleado con la amiga, le van a dar un buen consejo? Posiblemente le escuchen y luego le den un cigarrillo o un vaso de vino, o le inviten a hacer algo que es incorrecto. Y yo, que tuve la oportunidad de escucharla,
no lo hice por estar preocupado por las cosas de la vida, por el trabajo. Como ese niño que había juntado dinero en una alcancía y le dijo a su padre: papá, ¿cuánto ganas por día? ¿Qué pregunta me haces? Papá, ¿cuánto ganas por día? ¿Pero qué te importa? ¿Qué querés que te dé plata? Te doy, pero no me dejas preguntar cuánto gano, eso te interesa a vos. Papá, ¿cuánto ganas por día? ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué querés saber cuánto gano por día? Porque yo estoy ahorrando una plata, papá, y quiero pagarte para que un día no te vayas y te quedes en casa conmigo. El padre quedó sorprendido y enmudecido por esa actitud, pero es cierto. Recuerdo que cuando mi hija María Victoria, tenía unos 12 años, yo había, aparte de mi trabajo de docente, había incursionado en política, había llegado a ser concejal, luego fui candidato, perdí un par de elecciones, gané otra. Lo cierto es que en esas elecciones, en esas reuniones, de ir de un lado para otro, de participar, me había alejado un poco de ella, le había quitado tiempo, calidad de tiempo. Y un día me dijo: María, papá, quiero que no participes más en política. ¿Pero por qué? Porque tenés muchas reuniones y quiero compartir más con vos. No sé si por esa razón o por otra dejé de estar en política, pero sí se generó, y siempre lo hubo, pero ahí se generó aún más esa relación con ella del compartir, ¿no? Del compartir. Porque a veces uno, y me pasaba a mí, tiene la vista en otras cosas, en otras cuestiones, y descuida esto que es más importante, que es un hijo. Que reitero la idea, no basta con darle cosas, porque muchas veces cuando le damos de más es peor, porque cuando a nuestros hijos les damos muchas cosas materiales es contraproducente. Muchas veces las personas que logran salir adelante, progresar, son las que han conocido la austeridad, el sacrificio. Pero si todo es blando, si tienen todo a su mano, se generan lo que hoy se llama una generación de cristal, que lo tocas y se rompe, lo tocas y se destruye, lo tocas y llora, porque no está preparado para un mundo que es hostil, para un mundo que es duro, para un mundo que es agresivo. Entonces es muy importante preparar a nuestros hijos en las capacidades para resolver problemas, capacidades para tener comunicación, capacidades para tener empatía, capacidades para tener espíritu crítico, capacidades para trabajar en equipo, compromiso social. Y eso no se logra con dinero, eso se logra con tiempo, eso se logra con estar, con escuchar, con felicitar, con abrazar y también con reprender. Yo, en mi caso, con mis padres, aprendí del ejemplo de ellos, pero muchas veces aprendí de los escobazos que me pegó mi madre. Cuando en la secundaria me escapaba con unos amigos y en vez de ir a jugar al fútbol, yo iba concretamente a la Escuela Normal Superior República de Colombia, que llevamos guardapolvo de color blanco. Entonces yo salía con el guardapolvo, los útiles, y allí, antes de entrar, me iba con mis amigos al complejo deportivo municipal a jugar al fútbol. Entonces jugaba ahí toda la tarde, después me ponía el guardapolvo, que lo dejaba separadito para que no se ensucie, porque yo estaba transpirado entero y eso me delataba. Y un día mi abuelo cruzaba y me vio llegar del complejo. La mentira, como sabemos, tiene patas cortas. Llegué a mi casa. Ya mi abuelo le había contado todo, no había celular, pero mi abuelo se había tomado el trabajo de decirle: Lalo, lo vi allá en el complejo, en horario escolar. Y bueno, vení, que no te voy a hacer nada, me decían, como todas las madres. Y allí le creí, pero sabía que se venía. Y primero me tiró un manotazo, me pegó un mechonazo y no me pude escapar, y ahí con la escoba me pegó. Aprendí, después de esa buena tunda que recibí, que eso no tenía que hacer. Con el paso del tiempo, y hoy les voy a agradecer eternamente, porque esa corrección hizo que yo volviese a la escuela y que terminase mis estudios. Si ellos hubiese sido otro tipo de madre, o mi padre otro tipo de padre, hubiesen sido bonitos, comprensivos, me hubiesen mandado un psicopedagogo, un psicólogo, alguien que me entienda,
no sé, me hubiese demorado más en el proceso o no. Lo cierto es que con el escobazo aprendí que eso no se hace y después pude terminar mis estudios. Corregir a tiempo. No estoy haciendo una apología de la violencia, no estoy haciendo una apología de que hay que golpear a los chicos. No, para nada. Sí estoy marcando corregir. En esos tiempos era de esa forma. Hoy se hace quizás sentándolo, hablándolo, diciendo te voy a quitar el teléfono, te voy a quitar la salida con tus amigos, te voy a quitar tal cosa. Pero yo creo que la corrección siempre es necesaria. No basta lo económico, no basta en estos tiempos lo material, sino volver a lo humano. Porque esas relaciones padre-hijo, después con el tiempo se cambian, y es la relación hijo-padre, la relación filial, ¿no? La relación paternal pasamos a la relación filial. Y allí tenemos otra realidad. Los padres que ya se hacen grandes, los padres que se hacen viejos, y allí tenemos a los hijos que es al revés. Ahora son los hijos los que hacen sus cosas, los que estudian, los que trabajan, y el padre va quedando a un lado, y muchas veces quedan en asilos de ancianos, en lo mejor de los casos, sino abandonados y no lo visitan nunca. En el campo, una vez cuenta la historia que un matrimonio con mucho esfuerzo, cuidando las vacas, los animales, sembrando unas plantas, vendiendo esos productos, juntaron un dinero y le dijeron a su hijo: te vamos a dar la oportunidad, vas a terminar la escuela, ya terminaste la secundaria, te vamos a mandar a los estudios superiores. ¿Qué querés estudiar? Quiero estudiar medicina en la ciudad. Bueno, te vamos a pagar. Le pagaron la pensión, los viajes. Este muchacho empezó a estudiar medicina. Pasó el tiempo, por suerte le fue bastante bien, y solía venir una vez al mes, visitaba a los padres, estaba allí también con los animales, jugaba, salía a andar a caballo. Era un placer estar con sus padres y se volvía. Pasó el tiempo, los estudios, por supuesto, cada vez le demandaban más tiempo, y los padres entendían que no podía venir. Ya no venía cada mes, venía cada 3 meses, luego venía 2 veces al año, hasta que luego, ya recibido, venía una vez al año en las fiestas o en alguna situación particular. Hasta que un día viene el hijo y dice: me voy a quedar una semana. Llamó la atención a los viejos, pero se alegraron de que iban a poder compartir una semana allí con su hijo. En esa semana, mientras estaban sentados ahí compartiendo unos mates, observaban en una pajarera que tenía cómo habían unos pichones, y la madre, venía el pájaro y le daban el piquito a los gusanitos que le traía a los pichones. Le llamó la atención, pero todos los días los pichoncitos estaban alimentados, porque el pájaro iba y volvía alimentándolo. Cierto día, y mientras estaban allí, el viejo campesino tomó entre sus manos al pájaro y lo puso en la jaula, y ya los pichoncitos estaban más grandes y pudieron volar. Entonces lo soltó y la puso a la madre. Pasaron las horas, y el otro día, muy observador el hijo, el médico, dice: ¿te diste cuenta, papá, que los pichones no volvieron? Cuando estaban adentro, la madre le traía los gusanitos y la comida. Ahora que al revés está la madre, y ahí se dio cuenta de la metáfora y de lo que el viejo campesino le estaba diciendo. Muchas veces hay un padre para 100 hijos, pero muchas veces no hay 100 hijos para un padre. Y allí van quedando. ¿Cuántos padres esperan en el hogar de ancianos ser visitados? ¿Cuántos padres son atendidos por gente desconocida? Hasta el mismo Diego Armando Maradona, una de las grandes figuras del fútbol argentino y mundial, los últimos años de su vida, los últimos meses de su vida, lo pasó con unos médicos, con unos representantes, con unos productores, y los hijos no estaban. No quiero entrar en problemas familiares, pero sea lo como sea, era su papá. Era el papá que siempre hablaba de Dalma y Janina, pero después, en los últimos momentos, la pasó solo. Es decir, muchas veces hay un padre para los hijos, y no siempre están los hijos para los padres. Visitaba yo un hogar de ancianos en mi ciudad, en Rosario de la Frontera, y había un abuelo que yo solía conocer cuando yo era más chango,
y él por supuesto era un hombre que promediaba los 60 años, con una familia amplia, grande, numerosa, y este hombre trabajaba siempre para su familia, para su prole. Pasó el tiempo y va a ser por qué circunstancias él estaba allí en el hogar de ancianos, y cada vez que yo lo veía se largaba a llorar, rompía en llanto. Yo simplemente lo escuchaba, porque en definitiva sabía por qué lloraba este señor. Lloraba porque sus hijos, a quienes yo conocía también en el pueblo, venían muy poco, pero no sé si es que venían, sino que lo habían dejado y que él sentía en su corazón de padre una lejanía. No sé, espero que en los últimos años, antes que muera, hayan cambiado las cosas. Eso no lo sé yo y Dios lo sabrá, pero lo cierto es que como él, hay otros casos que sí están en el hogar de ancianos y sí son visitados por los hijos, que por ahí no los pueden tener, pero sí van los fines de semana, lo escuchan, lo acompañan, los tienen bien, se fijan que le den todos los servicios. Esos son otros casos y hay que reconocerlo. Como también hay gente que está en las casas y que está bien cuidado, y hay padres que están en la casa y que están mal cuidados, están olvidados. En una sociedad de consumo, en una sociedad donde la persona vale por lo que posee, por lo que produce, y el viejo ya no produce. El viejo genera gastos, el viejo genera inconvenientes porque hay que cuidarlo, porque el tiempo vale. Mira, papá, que yo estoy ocupado, mira que tengo que trabajar, mira que yo tengo mi compromiso, mira, y está allí, ¿no? De pronto el padre que dio mucho por su hijo muchas veces se queda luego sin nada. Pero en la Biblia la palabra padre es muy importante. La historia del Padre misericordioso es la más linda y que nos hace referencia a cada uno de nosotros. Ese hijo que vendríamos a ser cada uno de nosotros que le pide al Padre la herencia. El Padre se la da en vida. Él va y la malgasta en mujeres, la malgasta en fiestas, la malgasta en comida. Y cuando se queda sin nada, como es obvio, esos amigos que eran falsos se van, esas mujeres que querían nada más que su plata ya no lo ven y ya no tenían ni siquiera para comprar alimentos, y se puso a trabajar a cuidar a los chanchos. Y él decía, en mi casa hasta los jornaleros y hasta los cerdos comen mejor de lo que yo estoy comiendo acá. Entonces voy a volver a verlo a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y dice que volvía hasta memorizando, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Lo iba memorizando. Y el padre, el tata, dice que todas las tardes salía de su casa a una pequeña lomada y miraba hacia el horizonte pensando que algún día su hijo va a venir. Y un día se produjo el encuentro. Llegó todo mal arreglado, cansado, flaco, transpirado, e intentó recitar lo que había pensado para redimirse. Padre, y no le dejó terminar la frase, y su padre le abrazó y lo amó y lo perdonó y le dijo, hijo mío, qué alegría que has vuelto, estabas perdido y has sido encontrado, estabas muerto y estás ahora con vida, haremos una fiesta en esta casa. Y le llamó a los sirvientes, báñenlo, pónganle el mejor vestido, pónganle un anillo, perfúmenlo, y esta noche maten al mejor animal, que haremos una fiesta. Ese es el Padre, ese es el Dios Padre que nos ama a cada uno de nosotros que somos sus hijos y que somos pecadores. Dios nos ama y nos quiere como somos. Por eso también reflexionemos nosotros como hijos de Dios, hijos de Tata Dios, que nos portamos mal, que hacemos mal cosas, que hicimos un montón de cosas malas en nuestra vida y que las seguimos haciendo, pero tenemos un Padre que nos perdona. Muchas veces tenemos un concepto de que Dios es un Padre castigador, que es un Padre malo, que es un Padre ausente, que es un Padre que está allá lejos, porque quizás nuestra experiencia de padre no fue mejor. Cierta vez me encontré con un alumno que no estudiaba, soy profesor de historia, ¿no? Que no estudiaba, no se preocupaba, no tenía la carpeta, y le digo, mira hijo, estudiá, le digo, hacelo por tu padre. Y fue peor. Yo vi que cambió su rostro cuando le dijo, hacelo por tu padre. Me dice, profe, mi padre es un borracho
que nunca le ayudó a mi mamá, que se fue, que están separados, que no me quiere, y usted me viene a hablar de padre. Y bueno, claro, la persona que no ha tenido una experiencia buena del Padre humano, le es difícil ver la figura del Padre Dios. Sin embargo, aunque tu padre o tu madre te abandonen, dice la palabra de Dios, yo nunca te abandonaré. Aunque tu padre o tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Ese Dios que es Padre, y que nosotros justamente en la oración que Jesús nos enseñó, le decimos Padre, Padre nuestro, no Padre mío, Padre de la humanidad, Padre de la casa común, Padre de la familia humana. Que soy hermano del negro, del blanco, del aborigen, del rico, del pobre, del partido político de izquierda, del partido político de derecha, del homosexual, del heterosexual, del discapacitado, del intelectual, del político, del pobre, del vagabundo, del rico, del millonario, de la prostituta, del que vende drogas. Somos todos hermanos, y Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por justamente todos nosotros. Por eso en este momento y en este tiempo, a Dios Padre, a través de su Hijo Jesús, le hacemos una oración y le pedimos por todos los padres del mundo, por todos los padres que muchas veces no sabemos ser padres, para que nos dé la sabiduría del Espíritu Santo de poder ser padres con el ejemplo, con la palabra, con la presencia, no solamente desde lo económico, sino que podamos ser padres para estar allí, para que nuestros hijos, cuando se equivoquen, sean la primera persona que nos llamen a nosotros. Cuando los hijos estén enfermos, la primera persona que nos llamen sea a nosotros. Cuando tengan un triunfo y les vaya bien, a la primera persona que llamen sea a nosotros. Pero eso, Señor, no se da de un día para otro. Eso se construye. Danos la sabiduría, danos el Espíritu Santo para que podamos ser padres, para que podamos ser padres y madres realmente presentes, realmente activos. Y aunque quizás en una familia el padre no vive con la madre porque la situación conyugal se ha destruido, el hecho de ser padre estará siempre. Que todos los jóvenes, Señor, puedan entender que ser padre no es solamente traer un hijo al mundo, sino también es acompañarlo por el resto de la vida. Que, Señor, podamos discernir que ser padre no es ser obligado por la justicia para darle una plata, de un salario, una asignación por darle al hijo que está con su madre, sino que sea algo que nace en el corazón. Que pueda saber, Señor, que somos hermanos todos y que tú eres el Padre. Que si tengo un padre en la tierra, que tengo que cuidarlo. Si tengo un abuelo, si es anciano, debo verle los remedios, verle su salud, acompañarlo, escuchar sus historias. Porque muchas veces los abuelos cuentan muchas veces las mismas historias, las mismas anécdotas, y tener la paciencia de escucharlos, de quererlos, de amarlos, de acompañarlos. Tú, Señor, que eres el Padre nuestro, ayúdanos a ser buenos padres. Tú que eres el Padre bendito, ayúdanos a ser buenos cristianos e hijos e hijas de Dios. Y que podamos en este tiempo acercarnos a vos, Señor, como ese hijo pródigo que volvía, que vuelva yo también a la casa del Padre, le diga: Señor Jesús, soy un pecador, soy una persona que no merezco ser hijo tuyo, pero sentirás el abrazo, como el hijo pródigo, sentirás el abrazo de ese Dios que te dice te ama y que te hoy está diciendo que te ama, que te quiere y que te llama para ser feliz. Saludos para todos los padres, y que ese Padre bendito nos ayude y nos quiera. Termino con esta historia. En una familia, el papá y la mamá tenían al abuelo de la familia, al padre mayor ahí en la casa, pero resulta que lo tenían en la cocina. Comía aparte porque le temblaban las manos, tenía mal de Parkinson, y le habían preparado todos los cubiertos de madera, los platos de madera, el vaso de madera para que no los rompa, y comía aparte. Un día el niño de la casa estaba jugando con un martillo y estaba como haciendo unas artesanías, y le pregunta el padre: hijo, ¿qué es lo que estás preparando? El niño levantó los ojos, lo miró al padre y le dijo: estoy preparando los cubiertos, los vasos, los platos para vos, cuando vos seas viejo, como el abuelo, comas acá. Allí se estremeció el padre y se dio cuenta que el mensaje del hijo era claro. Debía tratar al abuelo de una forma mejor, porque si no él también recibiría el mismo trato.
Que Dios, que es amor y misericordia, nos bendiga, nos proteja y bendiga a todos los padres del mundo. Muchas gracias por haber compartido esto que es Momentos de Reflexión. Será hasta la próxima. Si Dios y la Virgen así lo permite, puedes volver a ver el programa por YouTube, Facebook, redes sociales, de quien te habla, Lalo Solaligue. Que Dios, que es Padre, nos bendiga, que pueda ser un buen hijo y que todo sea para gloria de Dios. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.